Noches, buenos días, buenas tardes, depende a qué hora lo veas o en qué lugar del mundo estés. Hoy voy a hacer un vivo con una persona que no conozco, que es consultante de Humano Puente, y este ciclo de vivos tengo el honor de haber sido invitada a participar. Es un ciclo de vivos que se llama Autonautas y se trata de consultores que entrevistamos a consultantes, pero no a consultantes nuestros, sino a consultantes que no conocemos. Tengo que agradecerles el estar acá a Seba Luce y Analia Bonavena, que son los creadores de este programa, y que si les interesa verlo y conocer a consultores y conocer también el testimonio de los consultantes, en YouTube pueden encontrar todos los vivos de este ciclo. Hoy voy a tener el honor, la alegría de compartir este espacio con Jessica Mascasini, no sé si se dice así el apellido, que voy a ver, ya veo que está, y la voy a hacer entrar. Ahí se unió, a ver dónde está para invitarla. Uy, no te encuentro, Jessy, para invitarte. No veo que te uniste. Mándame por favor invitación, Jessy, así podemos empezar a charlar. A ver. Ahí te mandé invitación. Vamos a ver si entras. Vamos a ver. Ahí. Hola. Buen día, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, para mí buenas noches, sí. ¿Vos Sí, estás sí, en sí, sí. Argentina también? Sí. Mi chip quedó hoy en la mañana. ¿Cómo estás, Silvia? Un gusto. Un gusto, un placer el mío, aquí esperando conocerte. Estaba bajando el volumen, porque les contaba que este es un ciclo de vivos donde consultores entrevistamos a consultantes y no nos conocemos. Tal cual. Así que bueno, va a ser un placer para mí conocerte, Igualmente. que nos cuentes hasta donde vos quieras, cómo llegaste a Humano Puente, si querés decirnos cuál es tu síntoma y cómo vas en el proceso de consultas. Así que todo oídos. Contanos si querés un poquito de dónde sos para conocerte más. Bien, bueno. Buenas noches a todos en primer lugar y como bien vos dijiste, gracias a Seba y a Nadia por el espacio también. Un honor conocerte en este caso. Y bueno, mi caso particular, yo soy de Paraná, Entre Ríos. Comencé mi consulta en noviembre del año pasado, ya llevo 8 meses. No soy todavía ni consultora ni nada, no me formé, no tomé formaciones todavía con Humano Puente, pero sí mi esposo, que fue a partir de quien yo conocí Bien. a Humano Puente. En realidad comenzamos a ver los videos de Pablo, los primeros videos en YouTube que está al lado de la costa, esos primeros videos que él hacía, y nada, desde el día uno que empezamos a ver esos videos fue como un abrir los ojos, ¿no? De a poquito, como el primer impacto. Se empiezan a movilizar. Sí, ya de entrada, así como decir, miro una serie, un fin de nosotros nos poníamos a mirar los videos de Pablo porque nos enganchábamos cada vez más y era como nuestra actividad de matrimonio, ¿no? Cuando la nena dormía, porque en ese entonces la nena era chiquita, hoy tiene 3 años, así que era nuestro momento ahí de aprender un poco más. Así que bueno, hoy él es consultor y yo comencé, como te decía, en noviembre por un síntoma de economía eh, con Paola Macías. El síntoma en sí, estuve buscando la forma de poder definirlo en ese momento y
y logré ponerle el título de Harta de que el dinero no sea para mí. Bien. Y últimamente me venía dando cuenta que, o sea, también con el paso del tiempo, ¿no? Que uno también va abriendo un poco más la cabeza y va mirando todo ya con ojos tan distintos, me sonaba raro esto del hartazgo, y es algo muy, muy notorio en todas mis sesiones el cansancio. Y bueno, debe ser que por ahí se está movilizando justamente todo un clan, ¿no? Porque a mi edad por ahí ya Seguro. estar harta es como todavía, ¿sabes cuánto te falta? ¿No? Perdóname un segundito que voy a hacer una aclaración por ahí porque hay mucha gente que conoce Humano Puente y que sabe de qué estamos hablando y otro tanto que no. Y por ahí para el que no conozca y vea el vivo, síntoma es todo aquello que nos molesta en la vida. Puede ser físico o no. En este caso no es físico. Y con respecto a lo que decís del título, viste que muchas veces cuesta encontrarle el Sí. nombre, pero es tan perfecto siempre, porque a veces ni sabes por qué le pusiste eso, pero como vos decís, en las consultas va saliendo el cansancio, que es ese hartazgo que vos pusiste Sí. en el título del síntoma, ¿no? Sí, sí, inclusive ahora en las últimas sesiones fue que como que todo empezó a resonar muchísimo más, porque al principio empezó a revolucionar tantos aspectos de la vida, que era como que estábamos ahí viendo el detrás de escena, pero en las últimas sesiones también se notó más esto del título, ¿no? Del resonar del título y de entender por qué. Y esto que vos decías, ¿no? De que a veces un síntoma puede ser algo no físico, justamente también lo que todos los días me está sorprendiendo es ver cómo ese síntoma económico particular tiene que ver con muchas aristas de la vida, inclusive lo físico también, porque durante el proceso de consulta fui descubriendo un montón de cosas más que no tenían que ver con el dinero y que también se fueron resolviendo y que se están resolviendo, ¿no? Porque estamos en camino Claro. todavía. Muchas cuestiones como en primer lugar el peso de más, eh, cuestiones por ahí de vínculos, cuestiones más que nada familiares, más cercanas, el TDAH de un sobrino, Qué hijo de mi lindo. hermana, todo se va como esclareciendo a la par de la economía, ¿no? Entonces, también es un desafío. No es algo mágico que de la noche a la mañana se resuelve lo económico, pero también está en cada uno poder ver esas pequeñas sutilezas que en realidad son mucho más poderosas que lo que uno cree o que lo que uno quiere resolver, ¿no? Que ni te imaginás que los otros síntomas también van a cambiar, van a Sí, modificarse, porque en realidad somos uno y, y todo lo que movemos va a beneficiarnos, ¿no? sí. Pero esto que decías de las relaciones y de que hasta en un sobrino lo viste, esto es fantástico. Eso fue Eh, tremendo, sí. Sí, sí. y, De hecho, en ese tiempo, no fue hace mucho, Maga Puente estaba promocionando su conferencia de TDAH y yo no vivía acá, vivía en Buenos Aires, y bueno, mi sobrino estaba acá, nos enteramos del diagnóstico, nos puso muy triste a todos, tenía en ese entonces 7 años, y todas las complicaciones que esto trae a nivel escolar y demás, ¿no? Eh, entonces yo desesperada como tía por ahí le escribo a Maga y preocupada más que nada porque entendía que quizás mi hermana, mi cuñado todavía no iban a acceder a a esta corriente y demás, sí, porque desconocen, están totalmente claro, fuera de tema, ¿no? Y por ahí si yo iba y le planteaba, por ahí, nada, van a los métodos tradicionales por ahí, ¿no? O los conocidos. Cuando le escribo a Maga, eso fue también un impacto ahí, manifestándole, ¿no? Esa preocupación de cómo poder ayudarlos, y yo sé que quizás los padres todavía no van a acceder a una conferencia así y demás, y yo sabía que la clave estaba ahí, en que lo vean desde ahí, pero cómo transmitirlo, ¿no? Y Maga me dijo, no te tenés que preocupar, porque él te vino a sanar a vos, sos vos la claro. que tiene que sanar. Y yo dije, pero ¿cómo yo? Que incluso lo hablé con Paola, le digo, ¿cómo yo voy a meterme si yo no soy la madre? Decía, y con estas últimas consultas se terminó de develar qué era lo que me estaba mostrando a mí, ya me encargué de movilizarlo, sacarlo afuera, y él ahora está muchísimo mejor con el diagnóstico, con Claro, todo. Estaba directamente relacionado a mí el diagnóstico. claro, Entonces, a lo que voy es que hay uno que por ahí viene de afuera, ¿no?
Yo soy terapeuta holística, soy consteladora, soy máster de registros akáshicos, o sea, estoy por ahí más en lo que es la espiritualidad, puedo llegar a estar abierta, ¿no? Pero lo que trajo Humano Puente es la lógica, Sí, sí, ¿no? Y eso es lo que rompe por sí, ahí los esquemas de decir, ahí vos te das cuenta de esto que se dice, ¿no? De que el otro no existe, o que el otro te está mostrando algo para vos, que yo por ahí me acuerdo que los primeros meses me enojaba, cuando me pasaba en plena epicrisis, ¿no? De cuestiones así que no estaban tan buenas o que me dolían. Venía mi esposo y me decía, ¿por qué te estás creando esto? Preguntas así, preguntas muy bioexistentes y yo claro. queriéndole echar la culpa a alguien más. Claro, lo que Estaba pasa es todavía que, muy, muy bueno, reactiva, ¿no? Y, ay, pero no, qué está bueno, responsabilidad. sí, es verdad, y es una responsabilidad que una vez que la tomás, ya después podés salir, por supuesto, si querés, pero es como que es incoherencia y uno ya cuando empezó el camino, Ya que, está. que como vos decís, no sé si lo harás en algún momento, pero aunque no estés en el camino, si haces consulta, ya vas viendo qué es lo coherente, qué es lo no coherente, sí, que todos nos vamos al pasto, porque en un momento, seguramente en un momento de mucho enojo o que le pase a alguien, a un ser muy querido, vos también decís, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Al toque reaccionás y decís, epa, a ver, ¿qué me está mostrando? Claro, eso es re poderoso. Pero bueno, hay que ser Pero, hay, valiente para mirar claro, así. y aparte tenés que, como vos decís, viste, estar atento y estar como vos decías, de por tu sobrino, que tu hermana, no, tu hermana me dijiste, Sí, hijo de mi hermana. de tu hermana. Tu hermana no está en esto, ¿no? Entonces, viste, es muy difícil. Es como que lo toman como última opción, Sí, viste, primero van a todo lo conocido. sí, Y el que conoce esto, le pasa lo que te pasaba a vos, vos querés, pero ¿cómo? ¿Cómo, viste, no hacen nada o te parece que no hacen nada? Porque vos sabés el valor que esto tiene. sí. Pero qué bueno que lo veas así. Bueno, también teniendo un esposo consultor ya tenés parte sanada. Sí, es tremendo, es muy lindo también son lindas las charlas que se dan, ¿no? En ese sentido, y nos vamos ayudando mutuamente, porque él también está en consulta, y a veces se entrecruzan las epicrisis, y bueno, ahí estamos, si uno está bien, el otro está abajo, y bueno, nos vamos complementando. Pero lo que nos ha cambiado la vida del último tiempo es un antes y un después, pero no solo en los resultados que se puedan medir o lo que nosotros notemos, es el cambio a nivel interior, es la nueva forma de ver la vida. Es Eso, esto del famoso salir del victimismo, eh, encontrar siempre el para qué en todo, movilizarte, crear, hasta tener quizá la valentía de saber decir no a ciertas cosas, a ciertos vínculos que ya no se sostienen. Justamente en la última sesión hablábamos con Paola de esto de la vieja identidad y la nueva identidad, ¿no? sí. Como que todavía hay algo que en mí que no se la está creyendo del todo, y es como esa resistencia al síntoma o esa vieja identidad que se quiere quedar, y Y mi que miedo cada a asumir tanto, la sí, nueva, ¿no? perfecto. Y que cada tanto siempre va a aparecer una nueva identidad, porque vas a aceptar esta nueva identidad que estás trabajando ahora y por ahí va a surgir otra que te va a querer llevar para el otro lado. Sí, 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 eso Porque lo notaba. sí, sí, sí. Pero qué bueno que lo veas y qué lindo cómo te está acompañando Paola, ¿no? Sí, Este, increíble. Sí, además la eh, paciencia, porque yo me anoto todo lo de la epicrisis, tengo un libro ya de epicrisis, y estamos más de una hora hablando de la epicrisis, pobre Paola, y toda la paciencia del mundo. Pero bueno, también en ese intercambio es donde van cayendo las fichas más grandes, ¿no? por Sí, sí, supuesto, sí, sí. Este, así que has visto muchos cambios en tu vida, decís, desde que sí, empezaste. ¿Y ya sí, por qué sí. parte van? Y ahora estamos en línea de tiempo, si no me equivoco. Sí, línea de tiempo. Como haciendo la última barrida, y creo que Ah, después ya continuaría los cuatro primeros sí, pasos, y sí, mal no recuerdo, y todo lo de sí. útero y Y demás. útero, sí. Uy, qué Sí, lindo. Bueno, todas las partes son lindas, pero sí, está bueno y todo lo que va a seguir saliendo, porque si has visto tanto cambio y notás tantas cosas van saliendo en líneas de tiempo nada más, imagínate, ¿no? En lo que queda. sí, Es sí, sí, fuerte. inclusive.
Yo también lo voy complementando desde lo que soy, ¿no? Y todo lo que he hecho toda la vida con aperturas de registros en el medio, constelaciones, y siento que necesito algún tipo de movimiento, voy y ya lo hago en una constelación individual y demás. Que eso también fue una duda al principio, debería, no debería. Y yo dije, bueno, esto es lo que soy y es lo que en las epicrisis me ayuda como a solventarlo, lo hago, lo tomo, lo hago. Y ha llegado muchísima información también. De hecho, hablaba el otro, en las primeras, yo creo que fue en principio de año, si no me equivoco, todavía estábamos en Buenos Aires y en el medio de una epicrisis hice una apertura de registros. Siempre el síntoma físico, en este caso, es la acidez de estómago, la cervicalgia, el quedarme sin voz, náuseas, reflujos, todo siempre es general, ¿no? Y bueno, una mañana que me levanté ya con mucho malestar de acidez y demás, estábamos atravesando una situación económica complicada, fui a abrir registros acálicos a modo de meditación mía, ¿no? Meditación diaria era como mi práctica espiritual en ese momento. Y termino accediendo a una información de mi tatarabuelo, que me presentan en ese momento con mi bisabuelo y demás. A veces en una apertura de registro se da esto de cierta condición de mediumnidad, sin serlo quizás, ¿no? La conexión con los guías, en este caso. Hablando desde este escenario, ¿no? Y bueno, llegué a una información sobre la historia como de origen de mi tatarabuelo por parte de mi papá, de estafas y demás, que después reconfirmé, porque tenía en mi poder cartas que le habían enviado a mi bisabuelo desde Italia, avisándole que le enviaban cierta herencia, que había quedado allá, qué sé yo, unas cuestiones así. Y bueno, reconfirmé todo lo que salió ahí en ese momento y me acuerdo que fuimos al encuentro con Pablo que se dio en Buenos Aires, en Vicente López, creo que fue un encuentro abierto que hizo él. Ah, sí. No, ahora no me voy a acordar, era en el verano, pero no me acuerdo cuándo fue. Sí, Vicente López creo que era. Fue un encuentro que Sí, Pablo de la nada propuso, se armó, en el libre, verano. gratuito. Sí, Sí. sí, sí. Mm. Y bueno, estábamos cerca, así que nos fuimos, bueno, y lo conocimos a Pablo y demás. Y yo todavía impactada por esto que había pasado, se lo comento y me dice, prácticamente hiciste un Yo, Reorixnix ahí, ¿no? Algo Reorixing. así me Yo dijo. estaba Y pensando, yo dije, wow, me voy a calmar con esto porque estoy accediendo a muchísima información, vamos de a poco. Dije, entonces ahí fue como que, bueno, que se presente y si no. Pero ya te digo, yo esto lo hacía a modo de meditación, el abrir los registros para mí es una práctica claro, diaria, yo estaba espiritual, pensando digamos. cuando vos hablabas, eh, que bueno, no tenés que olvidarte que siempre sos vos, adelante Eso me tuyo. dijo Pablo también, tal cual. Y Ese tatarabuelo sos vos. Y yo en ese claro, entonces como que todavía no entendía bien ese concepto, ¿no? Es como, claro. él sos vos, me decía yo. Ok. Y bueno, Siempre, voy entendiendo, ¿no? Con el siempre tiempo. sos vos adelante tuyo, Sí, que es lo tal cual. difícil de ver. Y bueno, estás en línea de tiempo, pero a medida que sigas te vas a dar cuenta cuando llegues a Reorixing que es prácticamente eso, porque nosotros desde lo que hacemos en consulta es, por decirlo de alguna manera, pararte en ese ancestro y recibir la información que te da. ¿Viste? Es más o menos Totalmente. lo que haces vos en, claro, O con constelaciones también, ¿no? Algo similar por ahí, eh, a los movimientos de constelaciones, de estar como en la piel de ese ancestro y saber qué estaba pasando ahí, ¿no? La verdad que en ese sentido me considero afortunada de todo lo que va llegando y todo lo que se va desenredando, que es un montón y bueno, tratar de ordenarlo, ¿no? Porque también en esto de los cambios, no es que todos los cambios son geniales, buenísimos y ¿no? positivos, son movimientos en realidad, ¿no? Está bueno que lo digas. Y sí, no, sí, te iba a comentar en mi primer sesión que fue en noviembre, yo hacía un año había renunciado a mi trabajo y estaba con mi emprendimiento de terapias, más que nada por una cuestión de la edad de mi nena, que era muy chiquita, mi trabajo anterior me demandaba mucho tiempo fuera, entonces terminamos decidiendo que yo renunciaba y me dedicaba a las terapias, que era algo que podía hacer desde mi casa, ¿no? Eh, Y bueno, en ese entonces, en noviembre, llegamos después de casi un año a lograr con el emprendimiento recaudar el valor de lo que era mi sueldo en ese anterior trabajo, inclusive más. Fue como el gran éxito a nivel emprendimiento que nos habíamos propuesto.
la idea era que yo con mi emprendimiento pudiera recaudar al menos lo que yo hacía ingresar antes para mantener el mismo nivel, al menos de economía, ¿no? Y Claro. bueno, fue un año de subidas y bajadas y en noviembre se nos termina de dar esa gran meta y era todo color de rosa, era todo hermoso. Tomo mi primera sesión, aún así es como que anoté en mi primera sesión cuál era la situación económica y al momento de hacer la sesión no estaba todo ya color rosa, más allá de que habíamos logrado el objetivo, lo sutil, ¿no? De las subidas y bajadas. Y después, en las siguientes sesiones, lo que fue la epicrisis de diciembre y enero fue tremendo. Fueron epicrisis, como le digo yo, en bajada, económicamente y en otros aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que poner el cuerpo, Totalmente. ¿no? Y estar fuertes desde adentro y desde lo mental y demás para cuando vengan las bajadas, bueno, empezar a ver qué haces para volver a subir y para volver al equilibrio, ¿no? Esto también me explicaba Paola de los polos opuestos, los extremos. Vas a pasar por todos los extremos hasta que logres llegar de nuevo al equilibrio. Y en eso estamos, ¿viste? Entonces, como no Y lo siempre vas a ir importante, claro, y lo al importante equilibrio. que es tener la certeza de que esto es bueno y vas a salir adelante, porque con esa certeza vas a pasar por todos estos momentos que no son tan buenos o que no son buenos directamente, y los vas a pasar y después va a ser un recuerdo y listo. Y Tal después cual. vas a agradecer esos recuerdos, ¿no? Porque a raíz de haber pasado por todo eso, vas a estar bien. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, por ahí lo que uno se puede imaginar viniendo desde afuera, ¿no? De no tener idea por ahí qué se trata, a realmente empezar a tomar conciencia de realmente cómo es el proceso. Que está perfecto que así lo sea, porque to- también me acuerdo que en un momento le cuestioné a Paola el tema de que ella me hablaba de largo plazo, yo estaba en una crisis de económica, más que nada, a mí lo que más me afecta en una epicrisis es el tema de mi nena, es muy chiquita, depende de nosotros y estar con problemas económicos es muy fuerte para mí como madre, ¿no? Tal cual. Y entonces llegó un momento que con este hartazgo, que es el síntoma, ¿no? Ella me decía, vos ten en cuenta que una semilla debajo de la tierra necesita de tiempo para convertirse en una planta, y eso es a largo plazo. Y yo llegué hasta a armar un juego de palabras para cuestionarle y que me explique. Si yo quiero ser esa semilla que a futuro sea una gran planta, un gran árbol y demás, y me estás poniendo en un pozo que ni siquiera tierra tengo, ¿cómo pretendés que crezca y que me convierta en una planta si ni siquiera tengo la tierra para hacerlo? ¿Qué quería decir con esto? Si no tengo para subsistir hoy, ¿cómo voy a estar pensando en el largo plazo? Era en plena epicrisis de la economía, ¿no? Entonces, bueno, nada, fue cuestión de que llegue la sesión para que Y se bueno, calmara ahí esa ahí, cuestión y me claro, lo explicó totalmente ahí y lo tenés que tener la entendí. certeza, porque como vos ponés el ejemplo de la planta, fíjate cuántas plantitas hay que crecen o del asfalto o de un reboque de la Sí, pared y no tienen tierra, tienen agua cuando totalmente. llueve, y sin embargo, bueno, eso es la naturaleza, y somos naturaleza. Lo que pasa Y es esto de no esperar a tenerlo todo o tener todo cómodo para crecer, vas a crecer como sea porque siempre hay algo que te sostiene, ¿no? tal Pero cual, bueno, en ese momento yo misma me sorprendí de mí de cómo mi mente llegó a cuestionarme, porque eso también, ¿no? Como la mente te quiere sacar, totalmente, eh, y totalmente. cómo llegué a armar, y yo digo, ¿de dónde saqué eso? Pero era la angustia al momento y la mente jugándome una mala pasada, ¿no? Ya, Es que llegué la a mente cuestionar siempre eso. está ahí, porque vos fíjate, no sé si te habrá pasado, pero a veces sucede que está por llegar la consulta y te pasa algo que te parece que no vas a poder estar en la consulta, o en el momento de la consulta se te corta internet. Sí, Eso es todo lo que, las trabas que nos pone el inconsciente para no llegar totalmente. a ese momento tan doloroso que seguramente vamos a pasar. Totalmente. Sí, de hecho, las primeras consultas, yo creo que la primera consulta me la pagó mi esposo como un regalo, ¿no? Como una invitación a que me anime. Las siguientes consultas, creo que, bueno, una parte y una parte, y hoy en día me estoy pagando las consultas yo sola con mi Bien, trabajo que tengo nuevamente. O sea, hasta en esa pequeña sutileza veo como todo va va cambiando. mejorando, como, tal como yo quería, ¿no? La independencia o por ahí y demás. Pero sí.
a ver, no quiero ser pesimista con todos estos comentarios, pero es para No, también para dar ese pantallazo de realidad, ¿no? De decir, ok, tenés que estar listo y dispuesto a continuar, ¿no? En la primer caída o el primer batacazo, dejar o muchas veces ha pasado también de, como vos decías, de que llegue la siguiente consulta y no saber 2 días antes quizás si iba a tener el dinero para pagarla y 2 días antes todo se resuelve, el dinero aparece. ¿viste? ¿Pero por qué? Porque está la decisión primero mía de Claro, tal más cual. fuerte quizás de no dejar y que de esto de estar continuamente mostrándole al inconsciente, no, che, voy por acá, no voy por donde vos me estás marcando, voy Ese por es acá el y se tema. terminó. Ese es el tema, demostrarle que la decisión es tuya Claro, y demostrarle al inconsciente y de última demostrártelo a vos, ¿no? sí, Porque sos vos. sí, Y esto de tener la certeza, de no dudar y de insistir, tan al que insiste, viste que lo decimos mucho y es así, sí, insistir y seguir, porque hay personas, y está bien, ¿no? Que por ahí hacen 2 o 3 consultas, ven que no hay un progreso como esperaban y abandonan. Y sí, bueno, eso es no insistir y ahí pierden. El tema es que yo siempre les aviso cuando comento cómo es el ciclo de consulta y lo largo que es, les digo el por qué es tan largo, que se va de a poco, que es mejor, este, y les comento que por ahí va a haber momentos muy difíciles y que van a tener ganas de dejar, pero que no es lo ideal, que la decisión siempre está en ustedes, en nosotros cuando somos consultantes también, pero bueno, lo ideal es seguir, porque sabemos que da resultado, porque si a sí, otros le dio resultado, ¿por qué no a nosotros, no? totalmente. Sí, Sí, lo vas adquiriendo con el paso del tiempo la consulta, también, ¿no? La certeza de que sí es por acá. Los primeros meses son los más críticos y después ya está. Cuando ya lo tenés decidido, que vos tu consulta la vas a seguir, los medios aparecen. Pero tiene que ser una decisión genuina y segura, ¿no? En ese caso. claro, sí, sí. Yo siempre digo, la consulta, por ejemplo, en mi caso, yo digo, la consulta yo la tomo primero como una inversión y algo que no lo negocio. La consulta, Totalmente. sí o sí, Sí. ¿viste? Sí, sí, en mi caso el desafío fue ponerme a mí primero antes que a mi hija. De por Claro. sí, yo soy una persona que todo el tiempo, desde chica, fue la salvadora de todo el mundo, el Ujú. sostén de todo el mundo, por cuestiones mismas de la vida, ¿no? Y todo esto me trajo también bueno, a partir de ahora tenés que ser tu propio sostén primero, inclusive antes que tu hija, que para que a una madre le digan eso es muy fuerte. Y hoy en día no, mi hija tiene 3 años y no lo dudo, pero todo eso lo fui aprendiendo con mi consultora y en consulta, ¿no? Tener Es esas difícil herramientas, y que cuesta, pero vos sabés que además lo estás haciendo por tu hija. totalmente. Porque como decíamos al principio, ¿no? También vas a ver el beneficio en ella. Lo que vos Sí, trabajes hoy, ella ya no va a tener necesidad de trabajarlo en un futuro. Quizás, totalmente, quizás tenga otros síntomas para trabajar, pero no esto. totalmente. Sí, sí, Es sí, cuando, inclusive ella ha sido un espejo en las epicrisis también de mostrarme cosas con la edad que tiene que son claro, tremendas, ¿no? Sí, sí, es que son los espejos, los hijos y lo sí, que mejor te muestran los síntomas. Sí, sí, totalmente, tal cual. Sí, sí. sí. Así que Eh, bueno, ahí vamos. qué bueno, qué bueno. Y te iba a preguntar algo que se me fue por decirte eso. Bueno, ya me comentaste en qué otros síntomas también viste que qué otros síntomas te modificó. Y Sí, lo que yo pensaba también, que por ahí el síntoma económico no se modificó todavía, ¿no? Mucho, o algo sí. Pero vas viendo en otras cosas que eso también es positivo, porque hay gente que ve que el síntoma económico no se modifica y ya, bueno, no, esto no me está dando resultado. Pero también tenés que ver, como vos decías al principio, las relaciones, porque a veces se modifica, viste que se llena una planilla sí, y que cuando llenas la planilla seguramente vos dirás, ¿para qué me preguntan qué sí, síntomas tengo? ¿Para qué me preguntan cómo es mi relación con el entorno? Y bueno, es para todo esto, porque cuando vayas
hacer la evaluación de esa planilla inicial, ahí también muchos se sorprenden de los cambios, porque en el proceso te olvidás de las cosas que te fueron, o cómo llegaste, o te acordás Totalmente. de lo grueso de cómo llegaste, pero de detalles no. Y Sí, después cuando lo vas a ver, ahí notás la diferencia, ¿no? sí, sí, totalmente. Sí, de hecho, en la primera consulta le contaba a Paola que me costó un montón definir, sabía que iba a ir por la economía, pero cuando me puse a pensar era como, a vos como que se te viene esa necesidad de querer resolverlo todo ya. Como sabés que va a ser un proceso largo, bueno, a ver, ¿qué me va a rendir más? Decís vos o yo al menos pensaba en ese momento. Y lo del peso estaba muy latente, siempre estuvo latente el peso, digamos, kilos de más en zonas localizadas del cuerpo, que para mí es un sobrepeso en mí, ¿no? Claro. O esto de bajarlos, volverlos a subir, esa inestabilidad, ¿no? Entonces, no sabía, no tenía en claro y empecé a dudar si ir por la economía o ir por otras cosas. Y ella me transmitió tranquilidad en ese momento, me dijo, no te hagas problema, que a través de la economía se va a mover todo. Y hoy lo estoy comprobando y lo estoy viendo Tal cual. y Y está estoy muy sanando relacionado. paralelamente un montón de cosas. Que bueno, lo del peso está muy relacionado con economía. Y si Sí, hubiera sido por el sobrepeso, seguramente también hubieras modificado la economía. sí, 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 sí. Porque Sí, eso se da. justamente los principales registros de carencia estuvieron en mi infancia. Eh, y en la última consulta hablábamos justamente, en plena epicrisis me fue cayendo la ficha, ¿no? De mis kilos de más básicamente era comer por si mañana no había. Mirá, Eh, claro. y tengo una frase anotada en mi cuaderno de las epicrisis de mis anotaciones, en la segunda sesión creo que fue, porque me estaba releyendo, ¿no? Una recomendación de mi consultora que me decía, dejar de gastar como si mañana fuera a faltar. Y fue tal cual lo que yo descubrí como mi peso, dejar de comer como si mañana fuera a faltar, es un estado total de supervivencia que quedó anclado ahí en la infancia, Tal cual. Lo que vas a y encontrar más atrás sobre eso. totalmente, y es básicamente eso, ¿no? Eh, Después, bueno, llegamos a una cuestión muy, también hablando de lo no económico, ¿no? Una cuestión muy fuerte, un trauma muy arraigado muy en el inconsciente, porque ni siquiera tenía idea yo que eso me había sucedido, de un hecho traumático a mis 3 años, eh, que salía siempre como por otros lados, ¿no? Yo por ahí, antes de todo esto, constelando, por ejemplo, mi emprendimiento, la visibilidad y demás, salía siempre este trauma a muy corta edad, este hecho traumático, eh, y hasta eso llegó a salir en una sesión de descargas trabajando la economía, ¿no? Entonces digo, y tuvo mucho que ver con todo lo económico después. Entonces digo, ahí voy a lo profundo que está haciendo todo. Sí. Eh, Realmente fue fuerte, tiene que ver con el TDAH también de mi sobrino, como te decía, y yo estaba en una sesión haciendo las descargas por la economía y llegamos ahí a esa escena, entonces fue impactante y ahí tomé dimensión de lo grande que es todo esto, ¿no? Porque Y es fue una muy escena que liberador. vos sí la recordabas, esa escena. No, no tenía idea que me había Ah, sucedido. por O sea, eso, porque a viste los que a tres veces años, sucede eso. claro, a los 3 años se ve que para sobrevivir, como se dice, ¿no? Lo guardé ahí muy en un cajoncito del inconsciente y estaba atravesando ese hecho, estaba condicionando toda mi vida, inclusive mi economía. Yo en esto del emprendimiento, la visibilidad, ¿no? El que un consultante tome una consulta con vos, una sesión con vos, que no te cancelen el turno un día antes, horas antes del turno, que era lo que me venía pasando. Y bueno, sale este hecho de no ser visible por las dudas, no vaya a ser que. Claro, Y eso, claro, y a través de eso se estaba condicionando mi economía, pues yo no podía ser visible para trabajar. claro. Sí. Y era un hecho del que yo nunca tuve idea que eso me sucedió conscientemente. Yo tenía 3 años y se ve que mi forma de sobrevivir fue bloquearlo totalmente, Cerrarlo, ¿no? claro, tal cual. Y bueno, nada, bueno, esto es un claro ejemplo de que está sanando eso, ¿no? Así que les agradezco también porque la visibilidad, Sí, bueno, por eso justamente la epicrisis con afonía, bueno, los kilos de más en ciertas zonas del cuerpo, la defensa, ¿no? No, la verdad que
Y Por que te eso, sorprende porque a veces esto que vos decís, no lo tenías registrado. Y no, a veces a mí me ha pasado con consultantes que te dicen, ahora que salió, lo recuerdo. mm, Pero mirá vos cómo, viste, como que se asombran de cómo estaba eso guardadito. Que sí se es acordaban increíble, que había pasado, tu caso no, pero sí. otros sí se acuerdan, pero en el momento que sucede, que sale en consulta. Y en ese caso, déjame comentarte ahí, fue también muy impactante porque el momento que yo descubro que eso había podido existir con las constelaciones, constelando a mi emprendimiento, no a mí, con constelaciones organizacionales, yo salgo de esa sesión grupal temblando, en pánico, con un miedo, como si mi alma hubiera vuelto a esos 3 años, Claro. por el miedo a tener que enfrentar quizás ese fantasma. Yo decía que eh, ¿qué va a pasar cuando yo pueda develar esto? Cuando yo pueda saber qué va a pasar conmigo, qué reacción voy a tomar. Me entré en pánico totalmente. Y meses después, cuando a través de una descarga en una sesión vuelvo a ese hecho, a esa edad, eh, estaba totalmente en paz. Pero previo a eso, yo había tenido un sueño donde vi el hecho de manera completa y la sensación fue, y sí, era obvio. Y te estoy hablando de algo que yo nunca fui, en mis 30 años nunca fui consciente que me sucedió, pero en el momento que lo sueño, que por ahí dicen, ¿no? Que en un sueño se libera el inconsciente, después de haber movilizado todo esto y estar movilizando mi economía, sin hablar precisamente de eso, tengo un sueño donde se esclarece todo el hecho y la sensación fue de absoluta paz. Entonces, yo por ahí comparaba esa paz que tenía cuando me enteré de cómo fue o quién fue y demás, a comparar con esa primera escena donde yo tomo la primer conciencia, ¿no? Claro. Del hecho, el estado de pánico en el que entré, me hice chiquita de nuevo, volví a mis 3 años cuando tomé dimensión de que eso podría haber pasado, ¿no? Pero Y esto al que me momento de contás, enfrentar, que te agarró pánico, no era en la consulta de... no, 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 esto era desde afuera, sí, abordándolo desde constelaciones organizacionales, como que la consteladora en ese entonces me dijo, bueno, mira, fíjate, tratalo en constelaciones familiares, siempre la recomendación es esa en una organizacional cuando uno constela para un emprendimiento, ¿no? Sí, sí, Que si hay algún trauma en uno lo traslada al emprendimiento. Entonces, se recomienda siempre terminar de trabajarlo en familiares. Entonces me dejó ahí como, fíjate, está este hecho traumático, fíjate de trabajarlo. Entonces ahí fue como, para mí fue por primera vez enterarme que algo así me podía haber sucedido a mí, y encima a tan corta edad. Ahí entré en pánico. Y la comparación, ¿no? Con después trabajando la economía en claro. bioexistencia, Sí. teniendo en plena epicrisis ese sueño tan claro y es el estado absoluto de paz que yo tenía. Yo me desconocí, porque mi miedo era cómo voy a reaccionar yo cuando encuentre al culpable o cuando sepa lo que pasó. Y fue un estado total de paz y llegamos a la escena y fue todo obvio. Y bueno, pude descargar, obviamente, pude transmutar todo eso, ¿no? Pero ahí primero tomé dimensión del poder del inconsciente de una manera tan práctica que me quedó totalmente eh, quedé como en shock. Y en segundo lugar, el poder de la consulta. Y vuelvo a repetir, trabajando la economía. ¿Sí? Y lo bueno, esto que estás diciendo, porque en la consulta, al descargar, como decís vos, ahí es cuando liberás y después estás en un estado de paz, salís, Totalmente. ahí sí que no salís con pánico ni miedo porque ya soltaste. Sí, totalmente agotada, pero una paz Claro, que eso se tal cual. cierra. Es como que ese hecho sucedió para mí, se cierra y ya pasó, ¿no? No hay que, ni siquiera la necesidad de ir a buscar a nadie, ni siquiera la necesidad de la venganza, porque es por esto de que el otro no existe, ¿no? Ahí tomé dimensión también de eso. Y que ¿Para qué? seguramente Si más ya... atrás, cuando sigas con las consultas, vas a encontrar la inversa, como te decía, el opuesto. Sí, totalmente. El, sí, sí, totalmente, eso también hablábamos, ¿no? De que si hubo estafas, porque si fuiste Tal cual, estafado, porque fuiste estafador, y el victimario fue víctima también y todas seguro. estas cuestiones, ¿no? Y asumir eso también te empodera mucho y te da mucha responsabilidad, al menos de mi parte, ¿no? No te pasan las cosas solo a vos, vos también generás, Y que cuando llegue
más atrás, a ese momento, vas a decir, claro, con razón me pasó esto, porque allá había sido yo el que, por ejemplo, estafó, ¿no? Sí, O, por ejemplo, el que golpeó, era yo. Entonces acá me sí, sí, pasó a mí. totalmente. Yo siempre digo algo que, no sé, se lo debo haber escuchado a Pablo o a algún otro consultor. ¿Para qué pasado es perfecto este presente? Mm, Porque, y que el presente va cambiando y obviamente el pasado también, ¿no? Pero vos, este presente, a ver, ¿para qué pasado es perfecto? Y lo vas encontrando en consulta. sí, totalmente. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, nosotros en el medio tuvimos esta mudanza, ¿no? De volver a nuestra ciudad natal. Tuvimos 10 años en Buenos Aires y acabamos de volver este año. Y también al volver acá tomo otro trabajo de media jornada y el trabajo es justamente gestionar cobranzas de un banco de acá, ¿no? De un banco nacional, pero bueno, obviamente trabajo acá. Y hasta en eso Paola me dice que es perfecto, ¿no? El trabajo en el que conseguí, que inclusive ya me habían seleccionado antes de mudarme. Le tuve que decir que me espere porque me mudaba tal día y ya estaba adentro. Y es justamente gestionar cobranzas, ayudarle a la gente a que regularice la deuda, que ordene su deuda. Inclusive un detalle menor, dentro de mi trabajo tenemos como ciclos, digamos, por los cuales debemos ir pasando, y los ciclos son los estadios de mora que tiene el cliente, ¿no? Mora temprana, todavía estamos dentro de los 90 días de atraso, todavía no está judicializado, pero bueno, dentro de eso hay muchos ciclos. Cuando recién entré estaba en un ciclo de llamadas salientes, que se le dice que es básicamente perseguir a la gente para que pague. Sale una llamada al cliente y es, tu deuda es esta, ¿cuándo la vas a estar pagando? Es básicamente eso, ¿no? Y hace poco me pasaron a un ciclo donde las llamadas son entrantes, es el cliente llamando para regularizar. Ah, Y qué no fue bueno. casual, claro, no fue casual que paralelamente yo en mi vida estaba decidiendo asumir la rienda de mis deudas y ordenarlas. ¿Qué significa esto? Yo venía con la tarjeta de crédito en atraso desde que, digamos, renuncié a mi trabajo en relación de dependencia con el emprendimiento, anduvimos a los tumbos ahí para terminar de pagar todo y demás. Invertimos también en el emprendimiento y bueno, quedaron un par de consumos ahí a abonar en cuotas, ¿no? Y bueno, como podía, venía pagando y demás, y cuando me di cuenta de que ya no tenía la capacidad de pago, dije, bueno, esto lo soluciono igual. Esto, ¿no? De tomar acción, de crear oportunidades, de ver alternativas, ¿no? Entonces, con todo lo que aprendí en mi trabajo, me contacté con mi banco, en este caso, para refinanciar la deuda. Qué perfecto. Paralelamente a eso, y bueno, costó, es como esto de la resistencia del síntoma, ¿no? Había que mandar un mail al Banco de Capital, donde yo estaba capitada, para que le manden los papeles a Paraná, toda una cuestión burocrática, me decían, no, no pagues tus deudas, y yo diciendo, sí, quiero pagar. Y bueno, paralelamente en el trabajo pasa esto de que me cambian de ciclo a un ciclo donde yo recibía llamadas de personas que decían, che, mira, sé que tengo esta deuda, quiero regularizarla, ayúdame a ver cómo hago. Y hasta en eso, Paola siempre Qué se, bueno, qué se bueno. ríe de lo perfecto que es, ¿no? Hasta desde ahí te estaban haciendo Hasta, sanar. Te estaban sí, haciendo sanar. tremendo, 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 sí, 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 sí. Sí, no es que conseguí cualquier trabajo, justamente ese, ¿no? Y va siendo un reflejo de lo que va haciendo también mi vida. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Jessy, la verdad que un placer. ¿Qué más nos querés contar? ¿Algo más que nos quieras comentar? Es muy nutritivo todo lo que dijiste y va a servir un Gracias, montón porque todo el ojalá. que escucha puede sentirse identificado y ver que, bueno, hay otras formas de sanar, Sí, no sí, sí, quejándose, rezongando contra la economía, contra esto, contra el otro, sí, ocupándose de totalmente. uno, ¿no? Sí, sí. Ocupándose. Sí, justamente el eslogan de nuestro emprendimiento que lo tenemos con mi esposo es sanando en conciencia. Nadie sana desde la víctima, nadie sana desde el dolor. Y por ahí en mi caso particular me di cuenta en estos 8 meses de consulta de cómo había justificado todo. Porque como te decía, particularmente mis principales anclajes con la escasez están en la infancia. Tengo 32 años
justamente en esta edad estoy viviendo también lo que fue el 2001, 2002, volviendo a revivir, ¿no? Por tema de edades, lo estábamos viendo con Brian, con mi esposo, eh, y me di cuenta de cómo había justificado todo mi yo niña, ¿no? Porque cuando tenía que deliberar las primeras descargas de emociones y demás en sesión, yo decía, no, pero no, pero, y ahí fue indispensable el coacheo de mi consultora, de decir, no, pero ¿qué pensaba esa niña, no? No sé, para decirte algún caso concreto, en la época justamente esa de la crisis del 2001-2002, revendíamos pan en mi casa, mi tío era panadero, nos traía pan, salíamos todos los hermanos con mis padres a revender, mi papá se había quedado sin trabajo, y revendíamos a los vecinos, ¿no? Teníamos una balanza, bolsas, preparábamos el pan y llevábamos a domicilio. Ese era mi trabajo a los 9 años. Yo me levantaba a desayunar y la casa estaba desordenada, mi mamá estaba ocupada, nadie me había hecho un desayuno, como quizás yo hubiera querido a esa edad, ¿no? Y me acuerdo que mi tío nos dejaba facturas oreadas del día anterior como de regalo para que comamos, y las facturas más ricas, más vistosas, había que venderlas. Y yo quería comer esas facturas, no las facturas viejas. Pero yo nunca me di cuenta de eso, me di cuenta ahora, porque mientras tanto lo justifiqué, yo siempre dije que tuve una infancia hermosa, que todo fue feliz, que todo fue lindo, y cuando me dice Paola, pero esa nena, ¿qué quería comer? ¿Quería comer esas facturas viejas o quería comer la factura? No, la factura es rica. Y digo, ahí uno toma dimensión de que para poder sobrevivir, un niño que hace justifica. Tal cual, Justifica todo y tal guarda, cual. ¿no? Lo que pasa también es que este, este, este tipo de trabajo, no me gusta decirle trabajo, pero bueno, como lo hacemos en consulta, ¿no? De ejercicio sería por ahí la palabra, es bastante disruptivo, Sí, porque yo no sé si hay eh, en otro lugar que se hagan descargas así, como se hacen en consulta, que generalmente cuesta, pero ¿por qué? Porque venimos de, bueno, no hay que hacer esto, no hay que hacer el otro, pero en consulta y en una línea de tiempo y trabajando en el inconsciente, no es que vos le estás diciendo a esa persona, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué no tengo comida? ¿Por qué esto? No sé, lo que salga en el momento no de es la descarga. personal, claro, Claro, no es personal, es un código que estás rompiendo. Y totalmente. para entender eso nos cuesta. Y por eso nos cuestan las descargas. Hasta que Sí, lo entendemos y hasta que vemos lo beneficioso que es una buena descarga, aunque sea políticamente incorrecta. sí, sí, totalmente una descarga contra, no sé, en este caso mi hija, mi madre, mi padre. Yo decía, no, pero ¿cómo? Y con el tiempo lo fui entendiendo. No lo entendí rápido tampoco. Con el tiempo fui entendiendo que era el código. Es como decirte, ya no quiero verte así. Quiero verte Claro, limpia, limpia de este código, que nuestro vínculo quede limpio de este código. tal Entonces cual. ahí sí, Sí, ahí sí. uno comprende, ¿no? Pero es difícil, las primeras veces es difícil, pero por eso digo, es tiempo, tiempo de seguir apostando. eh, Igual tiempo, digo, no, tampoco fue tanto, llevo 8 meses y ya fui entendiendo bastantes cosas, entonces Sí, quiero ser alentadora con esto, tampoco es que nunca lo van a entender, ¿no? Pero como uno también, como el consciente colectivo está muy condicionado tal culturalmente, cual. socialmente y demás, que una nena que quizá pasó necesidades afectivas, materiales, lo que sea, hoy con 30 años está diciendo, tuve una infancia sumamente feliz y estoy sosteniendo mis síntomas. Claro. Entonces ahí es donde está la rebelión de decir, no, esto así no, y te saco de mi vida porque no quiero que sostenga más nada. Claro. Eh, Así que Em, eso es lo más importante por ahí, ¿no? y yo te estaba Eh, escuchando y asociaba con lo que dijiste del sobrepeso en un momento que comías, ¿cómo fue que dijiste? Como Como si para mañana no hubiera, no claro. hubiera. Y Totalmente, ahí, sí, en esa época todo nos atravesó, ¿no? claro, Eh, Era papá el proveedor de la casa porque la madre no solía trabajar, solía ser ama de casa. Es una versión por ahí más machista que ahora. Y si papá se quedaba sin trabajo, ya está, te quedabas sin nada. Y bueno, fue la forma en el momento de encontrar una salida y lo hicimos en familia. Yo iba a la escuela por la tarde y a la mañana era mi trabajo con 9 años. Y yo lo hacía orgullosa de estar ayudando a mamá y a papá, pero ¿no? por supuesto, Pero esa claro, nena no quería salir a trabajar justamente. Y el hecho de
de la comida era, bueno, somos 4 hermanos y era con mi mamá estar contando de a 10 centavos en esa época que valían, ¿no? Los 10 centavos. Me acuerdo hasta el día de hoy lo que valía el paquete de fideo, el puré de tomate, 1,25 peso, 0,75, había que llegar todos los días a 2 pesos de a monedas para decir, hoy comemos. Y vos sabías que si mañana querías comer, había que volver a hacer lo mismo, no había nada por sentado, había que volver a juntar moneda por moneda. Entonces, eso en mí quedó totalmente anclado a lo que era mi economía, estaba Fíjate haciendo vos mi economía. cómo ha dolido que te quedaron los precios Los grabados, detalles, los detalles. la marca de los fideos, todo es increíble. Y yo en consulta le dije a Paola, no, ¿cómo voy a descargar contra mi mamá? Si eran los fideos más ricos del mundo. Sí, pero esa nena no quería comer todos los días fideo con salsa, me Y decía. por ahí, y mamá hacía lo que podía, y papá hacía lo que Totalmente. podía. Ahí voy con Claro, lo de la justificación, ¿no? Que claro. sostiene tu síntoma, no sirve la justificación, sostiene tu síntoma y bueno, Y ahí que vamos. seguramente mamá hacía lo que podía y papá hacía lo que podía, pero Obvio, está bien que esa nena descargue, porque como te totalmente, decía Paola, esa nena quería eso, ¿no? claro. Y ahí está la desconexión con uno mismo, que ¿qué querés vos en realidad? ¿Qué te gusta? Y no sé, para mí todo siempre estuvo bien, qué Claro, sé yo, no quería ser una molestia, no quería ser un problema más, claro. cómo todo se va acumulando, ¿no? La personalidad de uno. Pero justamente hoy yo misma le digo a mis consultantes, ¿no? Que no se acostumbren a vivir en el dolor como si ya estuvieran sentenciados de por vida, porque todos los días podés crear, como se dice, ¿no? Tu propia realidad, tu Tal propio cual. futuro probable. Mucha gente ya se está acostumbrando como que está condenado y a vivir en el dolor, a sostener el síntoma, ¿no? Sí, Por sí. eso Y no hay que estar hemos dispuesto. venido a sufrir, hemos venido a ser felices y abundantes. Totalmente, Pero totalmente. bueno, la naturaleza es abundante, crea y es tan hermosa. ¿Por qué no Sí, nosotros, no? Que también somos naturaleza. totalmente. Así Sí, que, sí. bueno, la verdad, no sé cómo vamos, ¿no? Tenemos unos Ni minutos idea. más. Ah, bueno. No sé si querés contarnos algo más. Me encanta todo lo que nos has dicho, todo lo que hemos visto. Gracias. Me encanta cómo Eh, haces tu proceso. sí, la verdad que está siendo revolucionario. Y también revolucionario en mí esto de todos los meses, es decir, seguimos y no salvás a nadie más, te salvás a vos primero. Ya hace rato dejé como esa vieja identidad de salvar a todo el mundo Qué bueno, qué y bueno. todo se está acomodando en base a eso, ¿no? Y justamente respecto al peso nos había caído la ficha eh, en estas charlas que tenemos con Brian, mi esposo bioexistente que le decimos, de cómo en una época donde yo estuve muy bien laboralmente y había logrado todo lo que quizás por compensación estaba logrando, digamos, lo que a mí me quedó grabado de chica, quizás el vivir el día a día, los problemas laborales de quién era el sostén de la casa, que era mi papá, y la falta de obra social. Eso lo sufrí un montón también siempre por trabajos por ahí en negro y demás Claro. de mi viejo. Y yo a mis 24 creo logré todo lo contrario, o sea, logré compensar todo eso, trabajaba por una fuerza de seguridad, me mudé, empecé a convivir con mi esposo, nos casamos, y estaba como tocando la cima, es decir, logré todo lo que a mí me faltó, genial. Claro. Y en ese entonces estaba en mi peso ideal. Claro, ahí mi mente quizás había relajado, decir, mañana sé que tengo, no hay sensación de escasez, entonces mi cuerpo deja de guardar por las dudas. Claro. Y es increíble hoy ver una foto creo que fue en el 2019, de cómo me veía físicamente. Yo dije, claro, sí, no había que guardar por las dudas, estaba todo ok, lo había logrado. Eh, fue fuerte eso también. Sí, sí. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Pero principalmente esto en la infancia, ¿no? Ver los temas por ahí de... Es Bueno, que yo creo que todos los que somos más o menos de mi generación nos pasó por el medio el tema del 2001, 2002 y de ahí en adelante y quedó grabado. sí, pero en sí, siempre que estamos Siempre hay salvando es algo. al niño interior. Sí, Siempre es ese totalmente, niño herido el que está ahí esperando ser salvado, ¿no? totalmente. Bueno, Es, justamente muchos vínculos, como te decía, donde yo era la salvadora oficial y por eso se estaba sosteniendo el vínculo, cuando me corrí de ese lugar, el vínculo se cayó, las personas desaparecieron. Y al principio me dio miedo,
tuve como cierta sensación de apego, de qué va a pasar si se va esta persona, de quizás sentirme sola y después dije, no, ya no tiene que ver conmigo esto y se dio todo de una manera tan perfecta que ese vínculo dejó de estar y me di Claro. cuenta por qué. Porque si vos estás cambiando, ya ese actor no tiene que estar ahí para mostrarte Claro, nada. Si vos eso ya lo totalmente, cambiaste, ¿para qué lo vas a seguir teniendo ahí? Mostrándote totalmente, algo que ya no sos. totalmente. Sí. Sí, es muy fuerte, pero bueno, son tomas de conciencia que se van dando de a poco, ¿no? Y lo Pero bueno es siempre que te cuesta. da, sí, ¿no? Y por ahí lo que está genial es tener las herramientas para las crisis en bajada. Por más que sean en bajada, vos vas a estar bien, no es que vas a seguir prolongando el síntoma o seguir prolongando el dolor. Claro, Acá esto no va nos a pasar, acostumbramos al dolor, acá esto lo va a pasar trascendemos. y atrás hay algo Claro, bueno. totalmente, ¿Sí? totalmente. Así que nada, ahí vamos. Y bueno, de hecho, una nota curiosa el último mes fue que tenía que pagar un préstamo en el banco y la cuota se pagó sola. Y nos moríamos de risa con Paola porque, ¿cómo puede ser esto? Y sí, yo estaba preocupada en esto que te decía, ¿no? De ordenar mis deudas, de regularizar todo, dejar todo en orden, al menos como pudiera. Apareció la cuota del préstamo que se pagó sola y no hay explicación que yo pueda encontrar hasta ahora de cómo sucedió eso y sucedió. Entonces digo, hasta esas cuestiones, ¿no? De cuando te decidís por dónde ir, las cosas, es esto que yo te decía que le cuestionaba a ella al principio de en qué tierra querés que crezca. La tierra Claro. apareció, el préstamo se Sí, pagó tal solo. cual. Sí, Se sí. pagó solo, digo, no, habrá habido un motivo, yo hasta ahora no lo encuentro, pero mi preocupación estaba en que tenía que tener ese dinero ese mes y eso se resolvió solo. Ya estaba pago, entonces digo, wow, ahí estaba la tierra de la cual yo hablaba. Ahí hay algo, también esto, ¿no? De más Hay que allá de la confiar, lógica, algo superior también que te sostiene hay que eh, confiar. y que provee, totalmente. Pero es decisión, es una decisión Tal cual. constante, Sí, 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 sí. decisión constante. Así que, bueno, ahí vamos, Bueno, vamos a ver cómo Ceci, sigue. la verdad, un placer haberte Igualmente, conocido Silvia, y haberte escuchado. Y bueno, fichas que caen. muchas. Está muy bueno. Y me alegro que vayas bien y que sigas cada día mejor y que se paguen muchos préstamos solo. Ay, sí, a modo irónico, ¿no? Pero bueno, es el movimiento que uno está haciendo para que así sea, ¿no? Sí. Bueno, te agradezco enormemente, un honor, y les Igualmente, vuelvo a, igualmente para mí. gracias a vos, y les vuelvo a agradecer a Analía y a Seba que nos ha dado esta oportunidad. Y bueno, Totalmente. a todos los que quieran escuchar el vivo, va a estar en el Instagram tuyo, yo lo voy a colgar en el mío también y se los paso a los chicos, así que va a estar en YouTube seguramente también. Hermoso. Bueno, que tengas una linda noche y un lindo fin de semana. Muchas Igualmente, gracias. Silvia. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Chao. Un abrazo.